Bien, nosotros hemos ya trabajado lo que es en la parte del descubrimiento de América. Entonces, los primeros, ahora lo que vamos a estudiar son los primeros pobladores peruanos. O sea, recordemos, vamos a recordar un poquito cómo es que llegaron los primeros hombres al continente americano, ¿no? Hay varias teorías, acá les voy a recordar. Entonces, cuando el hombre asiático cruzó el estrecho de Bering, ¿no? El estrecho de Bering es una parte que hubo un momento que se congeló, que estaba congelado. Entonces, esa parte que estaba congelado por ahí, del Asia, ingresaron al continente americano. Una vez que ingresaron al continente americano, se piensa, o sea, todavía que tomaron tres rutas. Un grupo se fue hacia lo que ahora es Chile, otro grupo hacia lo que era Argentina y otro grupo lo que era los Andes, o sea, la sierra. Entonces, esas personas que llegaron al continente americano, ¿no? Ustedes habrán visto películas, por ejemplo, de así antiguas, por ejemplo, estos eran, digamos, que llegaban así, ¿no? Llegaban con acá están cruzando el continente, ¿no? Y eran personas que, como vivían, no estaban en un lugar fijo. Las personas que no viven en un lugar fijo se les llama nómadas. Recuerden esas palabritas. Nómadas, o sea que no viven en un solo sitio. ¿En qué vivían estos personajes, estos señores? Vivían en cuevas o cavernas. ¿Por qué? Porque tenían que protegerse del frío y del ataque de las fieras. Había muchas fieras. En esa época los animales eran más grandes, ¿no? Por ejemplo, los mamuts como elefantes eran mucho más grandes, sus colmillos eran más grandes, los tigres eran feroces, eran de mayor tamaño, ¿ya? En eso estamos hablando de hace de más o menos 20.000 años atrás. Entonces el hombre para sobrevivir, ¿qué hacía? Cazaba esos animales, ¿no? Cazaba. También recolectaba algunos frutos y también pescaban, ¿no? Entonces pescaban, ¿no? También hacían, eso también realizaban, ¿ya? También pescaban. Y para ello, ¿qué hacían? Tenían que emplear herramientas básicas hechas de piedra. Luego, como iban a cazar, no andaban solos, andaban grupos, en grupos. Y como no andaban desnudos tampoco, sino andaban con pieles que eran de animales que cazaban, ¿no? Ellos cazaban animales, con su piel hacían sus abrigos. Pruebas de lo que estamos hablando es que habían pinturas en las cuevas, ellos dibujaban lo que hacían en su vida diaria, ¿no? Por eso que la historia, como hemos visto, la historia, ¿cómo es que nosotros nos enteramos de esos hechos históricos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre hay pruebas, ¿no? Pruebas es en cuevas, los hombres de esa época hacían dibujos donde justamente ahí cazaban, el señor, ¿no? Entonces, mira, fíjense, entonces, estos señores andaban así. Entonces, ya saben, las personas que no estaban en un lugar fijo se les llamaba nómadas, ¿ya? Nómadas. Ahora, en la historia, los historiadores, o sea, para identificar el tipo de hombres, le han puesto nombres. ¿Por qué? Porque de repente han encontrado restos o utensilios de esos hombres en estos departamentos. Por ejemplo, se les conoce como principales hombres nómadas
el hombre de Toquepala. Toquepala es una provincia que está actualmente en Tacna. El hombre de Paicacasa, que es en Ayacucho, y el hombre de Lauricocha, que es en Huánuco. ¿Ya? Entonces, mira, la persona que va de un lugar a otro se le denomina nómada. ¿Ya? Recuerden esa palabrita, nómada. Son las personas que no están en un lugar fijo. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Entonces los hombres al principio eran nómadas, pero llegó un momento que conocieron la agricultura y se establecieron en un solo lugar. ¿Por qué se establecieron en un solo lugar? Porque ellos querían cuidar lo que sembraban. Y entonces, no, tú vas a sembrar algo y no vas a dejarlo ahí porque tienes que echarle su agüita, tienes que recolectar sus frutos. Y entonces ustedes saben que una planta no produce frutos en 2 días, 3 días, sino demora meses. Entonces, los primeros pobladores se quedaban ahí a cuidar su fruto, o sea, esperar a que esas plantas den sus frutos. ¿Y eso qué ocurrió? Eso los volvió a los hombres sedentarios. Entonces los hombres se volvieron sedentarios, porque estaban con un lugar fijo para... entonces los hombres dejaron de volverse sedentarios. Entonces lo contrario de nómada es sedentario. Están ya en un solo lugar fijo. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a entonces, hasta acá hemos visto lo que son los primeros pobladores, cómo llegaron a América, los principales hombres nómadas, o sea, que estaban de un lugar a otro, son, acá en el Perú son 3, ¿no? Toquepala, el hombre de Toquepala, el hombre de Paicacasa y el hombre de Lauricocha. A ver, Milenka, Renzo, Gabriela, ¿alguna pregunta? Más con ustedes, porque con ustedes no hice este tema. ¿Sí? A ver, Milenka, ¿quién tienes tú por los hombres nómadas? ¿Qué es un hombre nómada? Ah. Activa tu micro, Milenka. Milenka, activa tu micro. Milenka, activa tu micro. Milenka, activa tu micro. Ya. ¿Qué cosa? Explícame qué cosa era un hombre nómada. Milenka. Activa tu micro, no está desactivado. Activa tu micro. Ya ahí está activado. ¿Qué es un hombre nómada? Explícame. Era hombres que existían antes de que nosotros existíamos. ¿Cómo hombres que vivían cómo? A ver, no estás atendiendo, Milenka. No. Son personas que existían antes de que nosotros existiéramos. Ya, pero ¿cuál era su carácter? ¿Cómo vivían? O sea, ¿estaban en un lugar fijo? Vivían en cuevas. ¿Cómo? Vivían en cuevas. Cuevas, ya. Pero vivían en un solo lugar o en varios lugares. Comían animales. ¿Vivían en qué lugares? O sea, ¿cómo vivían? ¿En un solo sitio o en varios sitios? ¿Frutos? ¿Cómo? ¿Cómo vivían? ¿En un solo sitio o en varios sitios? Tienes que estar más atenta, Milenka. Te voy a explicar. Los hombres nómadas, escucha. Vivían en diferentes lugares. Ya, es exactamente. Los hombres nómadas son personas que vivían
en diferentes lugares, no estaban en un lugar fijo, ¿ya? Tienes que estar más atento. Yo veo que tú estás conversando y no me estás atendiendo. Tienes que atenderme en la clase. Ojo. Entonces, estoy explicando que son hombres nómadas. Son personas que están en un lugar, no están en un lugar fijo, ¿ya? Están en diferentes lugares. ¿Por qué estaban en diferentes lugares? Porque tenían que ir a buscar alimento. Cazaban en un lugar, ahí comían, se iban a una cueva, luego salían otra vez, cazaban y luego se metían a otra cueva diferente. Así era, no estaban en un lugar fijo. Ya. Luego dentro de 5 minutos vuelven a entrar. Vamos a trabajar ahora en los hombres sedentarios. ¿Qué son los hombres sedentarios? ¿Ya? 5 minutos vuelven a ingresar. ¿Ya? 5 minutos. Ingresen todos, por favor. Y cámaras prendidas para de una vez tomarle su asistencia. ¿Ya? Listo. Entran 5 minutos. Miren, entonces, escuchen. Ahora vamos a ver lo que es el hombre sedentario. El hombre sedentario aprendió ya la agricultura. Y como aprendió la agricultura, dejó de ir de un lugar a otro. Entonces dejó de cazar, ¿no? Entonces lo que ya hacía es, como aprendió la agricultura, tenía que quedarse en un lugar fijo. ¿Por qué? Aprendió a sembrar y a cosechar, por ejemplo, la papa y el maíz. También aprendió la ganadería. Se puso a domesticar animales, ¿no? Generalmente auténidos. Y también comenzó a construir sus casitas formando tribus. Y también con la misma lana de los auténidos aprendieron a usar la textilería para producir su vestimenta. ¿Ya? Y también aprendieron a hacer utensilios de cerámica, o sea, ¿con qué lo hacían? Con barro, cerámica, ¿no? Y aprendieron también que con el fuego podían ellos calentar eso y entonces lo hacían más fuerte, más duro. Los principales hombres sedentarios fueron el hombre de Kotosh, el hombre de Guitarrero y el hombre de Paiján. Entonces vamos a hacer algunas características de los primeros pobladores peruanos. Como hemos dicho en la primera parte, que el hombre de Toquepala es un hombre nómada. ¿Por qué era nómada? Porque solamente se dedicaba a la caza, a la recolección y a la pesca. El hombre de Toquepala estaba ubicado en el departamento de Tacna. Ellos realizaron pinturas rupestres, ¿no? En las cuevas, hay cuevas donde se han encontrado esas pinturas rupestres, donde significaban, ¿no? ¿no? Lo que hacían en su vida diaria, como era la caza. La caza. El hombre de Guitarrero ya eran horticultores. Los horticultores es el proceso o cambio de la caza y recolección hacia la domesticación de plantas. Es ya ellos ya domesticaban plantas, pero todavía por ahí cazaban, ¿no? Entonces es un proceso que se está realizando recién. Por ejemplo, horticultores eran los hombres de Guitarrero, ¿no? Se alimentaban ellos de carne, de venado, cuy, vizcache y ranas también. Y ya cultivaron plantas domésticas como el frijol. Estos hombres ya se les consideraba como sedentarios, ¿no? Porque ya tenían un lugar fijo donde ellos vivían. Y el hombre de Kotosh ya estaba más adelantado. Por ejemplo, ellos ya construyeron el primer templo religioso del Perú, que se le conoce como el Templo de las Manos Cruzadas, ¿no? Porque se ve, acá hay manos cruzadas, ¿no? Que representa un templo, por eso se considera un templo religioso. Acá ya, el hombre de Kotosh el hombre de Kotosh y el hombre de Guitarrero se les considera hombres sedentarios, porque practicaban la agricultura y ya estaban en un lugar fijo.
Y también tenemos acá en Tablada de Lurín. Lurín, ustedes han escuchado, está ubicado acá al sur de Lima nada más. Ahí se construyeron también casas rústicas, ¿ya? Entonces esto es la primera parte que nosotros vamos a hacer. Ahora sí vamos a escribir, pero nosotros ya, como hemos hecho ya una parte de esto, vamos a trabajar más los hombres sedentarios, ¿ya? ¿Cómo va a ser esto razonamiento matemático? A ver, razona. ¿Ves números ahí? ¿Qué cuaderno crees que es? A ver. Ah, es desarrollo personal, pues, ¿cómo va a ser otro curso? Estamos trabajando justamente desarrollo personal. Lo que es historia es desarrollo personal. Por ejemplo, esta actividad ustedes ya la han hecho. Lo que ven en la pizarra la han hecho. Entonces vamos a hacer otra actividad diferente. Vamos a hacer. ¿Ya? Entonces ahora vamos a escribir el tema. Ahora sí vamos a escribir un resumen de lo que hemos hecho ahora. ¿Ya? Voy a compartir. Vamos a ver. Otro. Este no es. Un ratito. A ver, vamos a compartir. Ah, este es, creo. Este. Es más todavía. Lo voy a agrandar, pero espera. Hasta ahí nomás, profesor, hasta ahí nomás. Un ratito. Ya, este es, entonces van a poner ustedes el hombre sedentario, ¿ya? Sí, pongan, sí, fecha de hoy. Pero, ¿ese es el título? ¿O que pusimos antes ese título? No, es que vamos a hacer más que todo esta parte. Ponen ese título, el hombre sedentario también. O sea, como subtítulo, porque el título es, vamos a poner acá, primeros pobladores, ustedes ya han puesto el título de repente, primeros pobladores del Perú, vamos a poner, ¿ya? Esos son los... Ya. Ya. Profe, ¿cuál es el Primeros pobladores
Ya está. Entonces, un ratito. Ahí no entra todo, ¿no? Espérense, un poquito más corto. Primeros pobladores del Perú. Y el hombre sedentario, ¿eso también? Claro, ese es subtítulo. Más vamos a trabajar, porque ustedes ya han hecho este tema, pero ahora solamente voy a trabajar el hombre sedentario, nada más, todavía. Sí, vayan empezando a copiar ya. También ponemos el hombre sedentario. Sí. No, más todavía. Hoy estamos 12 de agosto. ¿Ustedes vamos a escribir o vamos a escribir más? No, tenemos clase hasta las 10:40 todavía tenemos. Todo el tiempo. Debemos hacer otro tema más todavía. Copien rapidito que vamos a hacer otro tema, avanzar. O sea, hoy día tenemos 4 horas. Ya, de repente ahora vamos a hacer un tema dependiendo, pero ya les voy a informar, todavía quiero arreglar bien este curso porque van a tener que trabajar más hojitas. Les voy a mandar de repente imprimir hojitas para trabajar, hacer como tareitas prácticas ahí mismo, ¿ya? Entonces ustedes me van a copiar esta parte de acá, ¿ya? Van a copiarme esta partecita. Profesor,